Bienvenidas Flor Alcaraz y Vanina Escales, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a Librería Hernández, a quienes están ahí mirando a través de nuestro canal de YouTube. Les saludamos afectuosamente en este programa especial, podríamos decir, por el 3 de junio, ¿no? 10 años de aquella primera movilización masiva convocada por el Ni Una Menos, y un poco con esa excusa quisimos invitar a las chicas que son autoras de 2 libros que, en mi opinión, tienen mucho que ver con el movimiento feminista y con la historia del feminismo de nuestro país. Así que, si les parece, sin más preámbulos, nos van a contar de qué van cada uno de sus libros. La que quiera empezar, Flor Alcaraz, es autora de Que sea ley. Ambos libros están publicados por Editorial Marea, eso hay que decirlo. ¿Esto fue hablado, la convergencia editorial? Y coincide también que somos amigas, hay que decirlo. O sea, además de todo, autoras de Marea, amigas y compañeras. Y compañeras, y tenemos larga historia. Sí. Compañeras de trabajo. Y del colectivo Ni Una Menos también, de varios lados. Historias que no se pueden contar al aire, pero bueno. Y Vani es autora de Arroja la bomba, la historia de Salvadora Medina Onrubia. Si quieren empiezo, porque sea ley. Creo que salió primero, antes que el tuyo, pero vos estabas escribiendo cuando yo estaba ahí. Bueno, hace un montón, pero me acuerdo que cuando yo estaba ahí dialogando con Marea, vos también estabas como terminando, tenías que terminarlo. Un poco la idea de mi libro era poder transmitir a las generaciones más jóvenes que se unieron a la lucha feminista en ese 2018 tan efervescente que todas recordamos con mucha alegría y entusiasmo. Era poder contarle la trayectoria de la lucha, justamente por eso se llama la lucha de los feminismos por el aborto legal, porque, ¿se acuerdan en ese pañuelazo que se hizo en febrero, previo a la discusión? Yo vi que había muchísimas jóvenes, muchísimas pibas, que también estaban las viejas, las más históricas, y me parecía, o me dio la inquietud, me dio la idea de que eso que estaban agarrando esos pañuelos verdes, no sabían que había detrás, que había tanta historia de insistencia, de comisiones y de armados y articulaciones, y muchas pensaban que había surgido hacía muy poquito o que era algo emergente de ese momento. Entonces me obsesioné con poder armar un libro que cuente esa historia y que recupere cómo había sido desde el regreso de la democracia, especialmente hasta el 2018, la insistencia de la campaña, especialmente de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, para conquistar esa ley, como todo ese entramado detrás un poco. Buscando en los archivos, yo venía contando un poco la disputa por el aborto en el plano legislativo y la historia del movimiento también en mi trabajo como periodista, pero me parecía que tenía que quedar en un libro. Y bueno, por eso esa obsesión se convirtió en un libro que quede como archivo para la memoria feminista, que es algo que me parece que Vani comparte, un poco nos obsesiona, que quede registro de lo que hicimos y también de lo que hacemos. Sí, a mí me parece que la memoria feminista es clave para enlazar los 2 libros y también si pensamos en la colección de Marea o en la línea editorial de Marea, me parece que la memoria tiene una impronta importante. Para nosotras creo que contar o recuperar genealogías feministas de luchas por derechos, de luchas por la emancipación, de conquistar lugares que estaban vedados, incluso en el plano de la salud. Me parece que es algo que veníamos hablando desde hace un montón y creo que es importante, creo que es lo mejor que podemos dejar, además, o que podemos hacer como periodistas, feministas, como activistas. Me parece que muchas veces en la vorágine cotidiana, en la coyuntura, en todo lo que parece apurarnos y hackear de alguna forma el pensamiento de largo plazo, parar un poco y recuperar historias que nos sirven para pensarnos y para ubicarnos en una historia, en una historicidad, para pensar un futuro, creo que es central. A través de algo, como lo es ya un objeto libro, ¿no? Que va un poco a contramano de esta vorágine de la que vos hablabas.
Sí, me parece que los libros, bueno, tienen otro tiempo, tienen otro proceso de reflexión, de construcción, de voces, ¿no? Son libros que se van construyendo con un montón de, medio como rompecabezas, ¿no? ¿Tu libro? Y además mi libro es sobre Salvadora Medina Urrubia, una escritora anarquista de principios del siglo XX, pero me parece que es sobre Salvadora, pero creo que Salvadora también es un síntoma y es una figura más dentro de un mapa de figuras. Así que son historias que arrastran otras. En el caso de Salvadora era anarquista, era una especie de enlace entre anarquistas expropiadores y otro tipo de anarquismos, más colectivos, más colectivistas. También era una figura importante dentro del mundo del teatro, de la poesía. Bueno, fue una figura muy importante dentro del diario Crítica y sobre todo era una mujer con mucho dinero en un momento de su vida y con el poder suficiente como para proteger algunas figuras que daban vueltas, ¿no? Y proteger es desde darles un lugar para que se escondan hasta darles trabajo dentro del diario, que no es menor, ¿no? Eso. ¿Por qué les parece, al menos a mí me parece, que los dos libros son piezas necesarias para conocer y entender momentos de la historia, distintos momentos de la historia del feminismo de nuestro país? Cada libro a su manera y en su etapa. ¿Cuál es el aporte de cada uno o los múltiples? Y para mí tienen algo en común que tiene que ver con eso, con el linaje, con la búsqueda de genealogías, de trazar una historia. A veces, y sobre todo en ese 2018, el periodo que va antes te diría, de 2015 a 2020, como que nos quedamos con imágenes del feminismo a partir de las multitudes, como que veíamos esas movilizaciones masivas y la representación del feminismo era eso, que también es eso, por supuesto, todas en las calles, expresándonos, ya sea por un duelo colectivo, como fue Ni Una Menos, y por el pedido de vida digna para todas, como por la conquista y la exigencia al Congreso y a los legisladores y las legisladoras por el aborto legal. Entonces creo que hacer como una pausa y poner el foco, en el caso de Salvadora, en un personaje, en un nombre propio, que a veces se pierde en esa idea de masividad. El feminismo es esto, es la masividad, es la efervescencia, es de todas y no es de ninguna al mismo tiempo. Para mí es muy valioso. De hecho, en el momento que yo estaba escribiendo el libro y el 2018, que dábamos muchos talleres y clases sobre periodismo feminista, poníamos a Salvadora en esa genealogía, y me acuerdo que Vani estaba escribiendo el libro y yo le decía, bueno, ya va a haber un libro sobre Salvadora para contar quiénes son las periodistas feministas o las escritoras feministas o quienes tuvieron una perspectiva feminista en los medios en Argentina, que no es que son las más pibas, que es un poco lo que me obsesiona, conocen ahora a partir de las redes o a partir de ese momento tan icónico que eran como, no sé, 5, 6, 7, 8, algún grupo, digo, hay una historia, hubo algunas más subterfugias que no fueron reconocidas y como que me parece que la labor nuestra es mirar un poco la historia a contrapelo y buscar y como darles un lugar jerárquico en la historia, en el presente, digamos. Entonces ahí me parece que hay un diálogo porque eso, en mi libro también aparecen como ese momento germinal de la campaña, no sé, ir a Dora Koledesky, que quizás las más pibas no las conocían y conocen a las que están ahora porque Dora murió. Entonces, como buscar esos nombres propios y decir, en esa historia detrás de esa masividad hubo nombres propios y personas muy singulares que estuvieron muy solas en su momento y que fueron, no sé, no quiero decir valientes, pero que fueron disruptivas y que desafiaron. Bueno, solas, ¿no? Con la masividad de fondo. No digo que tampoco sea fácil la masividad. También me parece importante esto de recuperar otras trayectorias feministas, porque en general tenemos historias, pensaba en las preguntas que vos habías pensado, pero también en otras. Si vemos, no sé, las calles
de Puerto Madero. En general son feministas, sufragistas, ligadas al Partido Socialista, más liberales, todas profesionales. Son trayectorias que poco tienen que ver con la historia obrera o con las clases populares. Entonces me parece que también recuperar otras voces, que eso también es algo que hace Marea. Bueno, no me están pagando por esto, pero espacio publicitario. Pero me parece que recuperar otras voces le da una densidad a la historia que también nos contamos y con la que nos construimos, ¿no? Claro. En ese sentido, Salvadora, está en el libro, ¿no? Como una figura anacrónica a su época, que también se mantuvo por fuera de los cánones de la literatura. ¿A qué se debe este anacronismo de Salvadora con su época y por qué llega hasta nuestros días su eco, ¿no? Digamos. Bueno, que llegue hasta nuestros días es una especie de operación de rescate. No, a mí me parece que hay, si pensamos en la historia del canon de la literatura, hay mucha gente que son los disruptivos que quedan por afuera por completo. Y pienso en Coppi, que es el nieto de Salvadora, todo el tiempo que estuvo afuera del canon. Malditos. Claro, hay gente que es border y que está por los bordes. Pero que entonces el borde me parece un lugar desafiante que está bueno mirar, ¿no? Y pensaba en el anacronismo y leyendo los cuentos de Salvadora encontré un cuento que habla sobre un aborto, sobre una vieja, una señora que era abortera. Eso escrito en la década del 20 es una locura. No, porque pensemos que si eso era lo no dicho o lo dicho muy en voz baja, al interior y con mucha confianza, al interior de las familias y con muchísima confianza. Ni siquiera todos los miembros de la familia. Hasta no hace mucho, escribir un cuento de ese tipo, incluso con una mirada muy piadosa sobre las chicas que iban a esa pensión a hacerse un aborto con la señora que las cuidaba hasta que se recuperaran y no sé qué, me parece que la ubica como fuera de la temporalidad. Eso me parece anacrónico, que es estar hablando de temas de los que no se hablan, de los que se van a hablar después. Y al mismo tiempo, ¿por qué no? Porque es un tema de las mujeres, claro. O sea, ¿por qué no que sea un tema del aborto? Es una realidad, y a mí me parece que también dialogan en esto de la insistencia de quizás lo que se acusa de al feminismo o a ese momento más efervescente del glitter y de las calles y de la masividad, que era una moda, ¿no? Era una moda, era algo pasajero. No, hay una insistencia, es una insistencia que se le volvió masiva y multitudinaria y logró un feminismo de masas en un momento, y es una forma que adopta. Pero una expresión de, pero durante mucho tiempo fue un susurro, durante mucho tiempo fue anacrónico, pero está presente. Digo, me parece que eso también habla de la convicción, no solamente de la insistencia, sino también de la convicción de las disputas de los derechos, digamos. Estaba ahí en nuestra historia, en nuestro linaje, en las que estuvieron antes que nosotras, y va a seguir estando, porque sabemos que tampoco que sea ley es un punto de llegada, sino más bien un punto de partida, más en estos tiempos. Y además no solo una insistencia y una convicción, sino una falta de derechos. Claro, o sea, sí. Como por décadas y décadas y décadas de seguir insistiendo porque no hay respuesta, qué sé yo. ¿Vos vas a tomar mate sola? No, yo tomé. Ella ya tomó. Pensaba un poco en las páginas de que sea ley, a lo largo de los relatos y de los testimonios, está muy presente la efervescencia de aquellos momentos, de aquellos años de la que hablabas anteriormente. Pensar qué pasó con esa efervescencia, también yo pensaba personalmente, imposible sostener, ¿no? O sea, eso no, imposible sostener, pero hubo como, se diluyó un poco, también pienso en la pandemia, que estuvo ahí medio en el medio de todo. ¿Cómo ven a lo que era la expresión del movimiento feminista en ese momento, a lo que son nuestros días? Yo quiero decir una cosa. A ver, dilo.
Que creo que tenemos o que estamos acostumbradas a ver una foto o pensar que solo queremos ver una foto, que es la de la efervescencia y la multitud. Y me parece que la politicidad social, de Ni Una Menos, ese ciclo que va de 2015 a 2018, creo que se transforma en otra cosa también. Total. Y que está bueno pensar que no sostener esa masividad en la calle no es una pérdida, sino es una transformación en otra cosa, en mayor organización en los colegios, mayor organización en los barrios, mayor organización adentro de los sindicatos, de los partidos. Porque si no, es como, nada, me parece, lo digo, no sé si es una explicación, me lo digo a mí misma para no sentir frustración si no veo masas. Y la vara estaba muy alta, claro, estaba muy alta. Sí, pero, dejamos la vara muy alta. Claro, pero me parece que ahí tenemos que ver, y no sé si lo podemos contestar ahora, pero es qué sedimentó de todo eso. Total. En términos de organización y de toma de conciencia, porque por ahí la transformación es más personal, cotidiana, más micro. Es que para mí hay muchas cosas que sedimentaron en ese sentido. Recién abrí un poco la primera página porque en las citas, que es al principio hablas de que la irreverencia puede ser cotidiana. Me parece que hay algo de eso también, de que mucho se absorbió a las vidas cotidianas de cada quien, ¿no? Sí, y de valorar esto que dice Vani. Faltan, me parece que estudios para poder determinar y no sé en qué podemos medir. O sea, para mí el impacto que tuvieron esos años no se puede medir en leyes únicamente, no se puede medir únicamente en fallos judiciales, en secretarías, ministerios, en políticas públicas. No se puede medir únicamente con eso, ni tampoco con respuesta masiva en las calles. Digo, hay una capilaridad y una transformación cultural y una jerarquización y poner en valor las redes de mujeres que cambió totalmente, no solamente la vara, cómo bajó la vara de la tolerancia hacia la violencia machista o hacia el desprecio hacia las mujeres, eso cambió en un punto. Creo que por más que estemos en otro contexto y que hoy se oficialice el odio de alguna manera, hay algo que se transformó. Que cambió totalmente. Y sí creo que las condiciones materiales hacen al evento, al acontecimiento. En 2015, cuando salimos para Ni Una Menos, era otro país y las condiciones materiales estaban quizás dadas para que las mujeres pudieran protagonizar un hecho colectivo como lo fue Ni Una Menos. Claro, reclamar su lugar en esa transformación que pasaba. Después de una serie de conquistas de derechos y reconocimientos que fueron años previos, los de 2015, a reconocer una serie de derechos a poblaciones que no tenían reconocidos sus derechos. Entonces, bueno, todo indicaba que era el momento ese de las mujeres y la deuda pendiente era el aborto, entonces, bueno, todo decanta en salir a reclamar ese derecho. Vos traías la pandemia, después de la pandemia, con la fragmentación, con nada, sí, el respeto también por el cuidado y el no ocupar la calle, creo que también eso diluyó un poco y atomizó el movimiento social que se había acumulado en ese momento, pero no quiere decir que eso esté no sé, silenciado, invisible, por más que no se deje ver de esa manera masiva. Me parece que se expresan otras cosas que eran las que mencionábamos antes y que con condiciones materiales mucho más hostiles que en ese momento y con demandas mucho más tangibles y concretas que tienen que ver con garantizar la vida, el alimento y la supervivencia. Entonces, bueno, ya más cotidiana y de cuidado, como que creo que cambió un poco eso. En eso, no sé, un poco citando a Nancy Fraser, esto del reconocimiento y la redistribución. Hubo un montón de reconocimiento, diciéndolo como más en criollo, de nuestras demandas, de nuestros deseos, de nosotras como sujeto político en la conversación social, pero no hubo tanta redistribución en lo concreto. Entonces eso hace que, bueno, se diluya el reclamo, pero algo cambió, digo, es difícil poder medirlo, pero yo estoy segura que algo cambió, todas lo vivenciamos en nuestras vidas cotidianas, saliendo de nuestros círculos feministas, que hay algo distinto que hace 10 años que no era de esa manera. Sí. Para bien y para mal, digo, porque por algo este gobierno que toca en Argentina de ultraderecha nos pone como sus enemigas, digo, eso también es
jerarquizarnos como interlocutoras válidas de un reclamo. Digo, también nos persiguen y nos ponen como enemigas por nuestras conquistas, no por nuestras pérdidas. Para mí, claro, el proyecto feminista es un proyecto igualitario, emancipador, igualitario en términos no solo de mujeres, gays, travestis, lesbianas, es igualitario en términos de dignidad de la vida para todas, todos, todes. Entonces, en ese sentido, es exactamente la cara opuesta del proyecto del gobierno. El proyecto del gobierno actual no es igualitario, es todo lo contrario. Los derechos son presentados como privilegios de un sector y entonces son, al ser privilegios, se cortan los accesos. Entonces, los feminismos es exactamente lo contrario, es un proyecto igualitario. Y bueno, frente a eso, es que yo creo que tenemos que volver a pensar cómo interpelamos, no sé. ¿Cómo pensamos? Y sumo algo más, Mariana, ahí que me quedé pensando en cómo esto, también la tecnificación y la digitalización de la vida que propuso la pandemia. Pensaba en esta imagen del 2020 cuando se estaba discutiendo la ley, ¿se acuerdan las chicas haciéndose una selfie o mirando como la discusión adentro del Congreso con sus celulares, pero en la calle? Sí, y siguiéndola en vivo. Siguiéndola en vivo de afuera. Hoy sería totalmente al revés, porque nuestra costumbre quizás no es estar tanto en la calle, en comunidad, sino estar más en nuestras casas, por más que no es mandatario y no es obligatorio. Claro. Digo, cambió un montón. Entonces, me parece que esos acontecimientos fueron acordes a la época. Hoy quizás hay que pensar otras formas de movilización que no tienen que ver únicamente con la ocupación callejera masiva, sino con aceleración de la vida que hay, digitalización, estadía en las pantallas constantemente, inteligencia artificial mediante. Digo, no se puede repetir. Porque pensaba en esto también cuando a mí me tocaba llevar el libro a otros países de la región. Todas querían tener su movilización masiva. Y es como, no, en Argentina hay una historia, hay un linaje, sindicatos, movimiento de derechos humanos, ocupamos la calle. No se puede exportar y tampoco se puede sostener en el tiempo esa forma de disputa de derechos. Digo, como nos falta imaginación política para crear nuevas formas de lucha. Sí, al mismo tiempo creo que los feminismos, creo que los últimos tiempos están dando otras formas de protesta con otra imaginación puesta en la calle. Los pañuelazos a mí me parecieron que buenísimos en ese sentido, como una especie de performance grande. Sí, cuando la creatividad estaba puesta ahí al servicio de... Sí, imágenes que desbordan, que interpelan de otra forma. Pañuelazo por el aborto, pero también el del 2x1, la marcha de Eternautas, los molinetazos. Me parece que hay otras formas también de llamar la atención sobre reclamos y bueno, que no todos son los de la masividad y la protesta, la marcha, ¿no? Sí. También igual, bueno, yendo un poco a las diferencias de contexto que ya la trajeron, que tiene que ver con el gobierno actual, pareciera que a veces, por más de que se logre llamar la atención con algo, cierta sensación de frustración de que medio que no importa. O sea, todos sabemos que los miércoles les están pegando a los jubilados en el Congreso y bueno, medio que ya está normalizada esa situación. O sea, no sé, digo, pienso en voz alta, como que me parece medio desesperanzador en un punto. Pero, ¿qué piensan? Porque vos decías, bueno, el feminismo es un poco, está en las antípodas de lo que es este gobierno. También hubo algunos referentes políticos, partidarios, no del gobierno, que han hecho sus declaraciones respecto a algo así como que el feminismo se había pasado 3 pueblos. ¿Qué opinan de eso? De responsabilizarnos. ¿Por qué? No, sí, yo en mi caso les preguntaría por qué ellos no se han pasado 3 pueblos. Porque, digamos, no estamos en un país de derechos plenos, los derechos humanos no son universales, los jubilados
no estaban tampoco a pleno. Entonces, para mí la pregunta, digo, la concentración económica no es un dato de los últimos 2 años. Entonces, mi pregunta es ¿por qué ellos no se pasaron 3 pueblos? Yo creo que esa dirigencia, o que esos referentes son los que tienen que explicar por qué. Nosotros movimos la calle, conquistamos leyes, concientizamos. No sé, me resulta como... no lo puedo ni pensar. Capaz que es medio incorrecto lo que voy a decir, pero me da la sensación que cuando dicen que nos pasamos 3 pueblos o cuando le echan la culpa al progresismo, que yo no tengo idea qué es el progresismo, como no encuentro bibliografía que me defina qué es definitivamente el progresismo. Yo soy feminista y soy de izquierda y voto cada elección por quien me represente mejor porque creo en la democracia. Un poco peronista, porque soy de La Matanza, hay que decirlo. Pero bueno, no sé qué es el progresismo, ¿entendés? Que en Argentina, o sea, no, me parece como eso. Y creo que cada vez que dicen el progresismo o cada vez que dicen el feminismo se ha pasado 3 pueblos, están hablando del gobierno de Alberto Fernández, de algunas medidas o de algunas políticas o de algunas declaraciones como voy a terminar con el patriarcado o soy el que terminó con el patriarcado. Nosotros no dijimos eso, el feminismo en la calle ni las referentes feministas dijimos eso. Claro, que se hagan cargo de esos dirigentes que no los pusimos las feministas. De esa forma, y hubo decisiones de ese gobierno que no tienen que ver con lo que se reclamaba en la calle o con lo que la diversidad de los feminismos exigía, pedía o demandaban y fue conversado. Digo, ahí como que me parece que le endilgan a ese gobierno responsabilidades pero en nuestro nombre, como me parece medio confuso. No lo termino igual de determinar, pero me parece que hay algo ahí. No sé. Sí, me parece que es no analizar otros factores. O sea, nada, es ir por lo más fácil. Además, después también pensar que el avance de la ultraderecha sucede a nivel global. Digo, ¿por qué Argentina no iba a tener su renglón en la historia? No es porque conquistamos una ley o porque nada, no quiero ni decir los argumentos que nos dicen. Che, y otra cosa que también se ha escuchado, esto un poco más cerca en el tiempo, es, quería saber qué opinan, respecto de que desde el movimiento feminista se le habló poco a los varones. Como que los dejamos afuera de una fiesta y no los hicimos sentir parte en un momento en el que sentirse parte de algo era importante. Yo tengo mi opinión sobre eso, porque quiero saber qué opinan ustedes y también un poco ya proyectando un poco hacia el futuro, ¿no? Si es que el movimiento estuvo un poco cerrado, si tendría que abrir. Yo puedo tirar algunas cosas que no sé si, nada, puedo cambiar mañana opinión, pero quiero tirar, no sé, tirar algunas cosas para que charlemos. Las feministas no somos responsables de toda la sociedad, eso por un lado. Por otro lado, me parece que puede haber algo de eso en pibes de colegio secundario, digo, pero también había ESI que no se aplicaba, digo, ahí había un montón de problemas institucionales que tampoco alojaron ni fueron permeables a cambios sociales y no los pudieron traducir en una convivencia institucional en colegios. A mí eso, digo, nos parecía en ese momento un problema, creo que nos sigue pareciendo un problema, pero ahí hay todo un tejido y una capa de instituciones, autoridades, responsables, y qué sé, no sé. Y después, por otro lado, otros varones, ya adultos, grandes, qué sé yo. Como que está ahí atrás que está atrás de cámara. A ver. ¿Cuán Pero deconstruida después está? hay otros adultos, otros varones, que nadie los tenía que... O sea, que podrían haber organizado sus propios diálogos, sus propias lecturas, sus propias reflexiones sobre qué lugar ocupan en la dinámica de poder que implican los géneros, la distribución de roles de género, y haber tomado cartas en el asunto.
¿por qué no lo hicieron? O sea, ¿qué tipo de invitación estaban esperando? Eso es lo que no lo puedo, o sea, no me entra en la cabeza que era un email, era como, che, nos juntamos tal día. ¿Qué tipo de conversación? Como si, no sé, como si por primera vez tomábamos la palabra de una forma bastante más decidida, con algunas interpelaciones, y hubieran enmudecido y alguien les hubiera quitado la palabra. Nadie les quitó la palabra a nadie. Entonces, es raro, qué sé yo, a mí el planteo siempre me parece raro. También es difícil, yo creo que una puede escribir de cualquier tema y abordar periodísticamente desde la escritura cualquier tema, no solamente el que la atraviesa por la experiencia, ¿no? Pero yo no tengo la experiencia de ser varón, entonces también me es muy difícil yo hablarle a los varones de la experiencia de ser varones. Sí sé el costo que tiene esa distribución de poder totalmente desigual en la vida de las mujeres, porque la conozco medio en carne propia, entonces, y claro, me preocupa, y creo que tampoco... que históricamente fue subestimada en el relato, en el archivo, en la historia, en la escritura, en el periodismo. Entonces me interesó a mí a enfocarme en jerarquizar y subirle el volumen a la historia y a la experiencia de las mujeres. Relatos e historia y experiencia de los varones tenemos todas las librerías, ¿no? Claro. O sea, sí, hay mucho más. Es como que no solamente tuvieron el llamado de atención de nuestra parte cuando tomamos la voz, sino que todo lo que hubo antes no los hizo reflexionar un poquito de qué estaba pasando. No, además había militantes feministas varones con un montón de incidencia y trabajo en medios, qué sé yo. O sea, había también otras experiencias y recorridos para tomar y para... Sí, es cierto que conversar. Que se generó un desfasaje, pero porque no tuvieron esa conversación entre ellos. Me parece que nosotras en ese momento, al menos yo cuando daba charlas, hablaba en ese momento tan efervescente, como que decía, bueno, encuentren sus espacios para hablar entre ustedes, porque yo no me puedo meter ahí, o sea, porque no. Hagan sus propios encuentros nacionales de mujer, o sea, de otros. De señores. Si realmente les preocupa, no sé, la verdad, no tengo la respuesta. ¿Vos qué pensás, Marian? Que nos dijiste que... No... Y es que un poco mi sensación es esa, porque además de todo hay que hacerse cargo. De todos modos hay una cosa que a mí me parece, no sé si están de acuerdo, pero creo que hubiera sido interesante que los feminismos, al menos de esos años que estamos hablando, ¿no? Recientes, hubieran incluido a las maricas dentro de las discusiones y los armados, porque hay masculinidades que son afines, que tienen problemas similares y que hubieran producido tal vez interpelaciones distintas. A mí me parece que dejar las maricas afuera... Yo creo que también hay un poco de vagancia, ¿no? En todo esto, porque si pienso el primer acontecimiento de Ni Una Menos, que fue una maratón de lectura, había varones en la lectura. Que eso lo contás en el libro. Que fueron, claro, y que es muy interesante que hayan participado, y yo valoro mucho que hayan estado ahí, y para nosotras fue importante que hayan tenido la preocupación de ser parte de ese acontecimiento. Y después yo creo que se corrieron, no es un reclamo a nadie en particular individual, pero fue como, bueno, está esa frase, en la lucha de las mujeres los varones van detrás. Pero no es que fueron detrás, directamente dijeron, es el momento de ellas, lo cual que me parece natural. Ay, no puedo liderar. Claro, pero es como directamente... No puedo estar en la foto de adelante. Se borraron, entonces como no se dio ese proceso, pero no porque nosotras estuvimos ahí, en ningún momento de ese momento inicial se dijo, bueno, váyanse, ahora se tienen que ir. Che, bueno, para ir cerrando... No, si quieren agregar algo, si quieren, porque pensaba en este fenómeno mundial, que son los gobiernos de extrema derecha, que yo prefiero llamarle fascistas. Creen, supongo que sí, que en el feminismo, en cualquiera de sus formas, puede estar un poco una clave para hacerle frente a esta avanzada fascista o neofascista del mundo. Mira, hay una investigadora brasileña que se llama Rosana Pinheiro Machado, que viene estudiando la ultraderecha y estos gobiernos fascistas en distintas partes del mundo, y ella lo que dice es,
la experiencia distinta de Latinoamérica respecto de la ultraderecha europea o de Estados Unidos. Y una de las cosas sobre las que llama la atención es que en los países donde hay un movimiento feminista fuerte o con más raigambre, tienen más dificultades para permanecer y para provocar esos cambios de subjetivación que son a los que nos estamos enfrentando ahora. Entonces, a mí me parece que el feminismo de verdad es un proyecto emancipatorio, a diferencia de los proyectos de la ultraderecha. Entonces, yo creo que sí, que sin duda nos aferramos en el a ese feminismo estudio, hay una clave. a esta investigación. Sí, en el feminismo como política, ¿no? Hay una clave. Sí, y yo creo que lo están haciendo de una manera mucho más subterfugia, más capilar, más cotidiana, que quizás no tiene que ver con eventos rimbombantes y con masividad, sino con sostener los comedores comunitarios, con parar la olla, sí, con cuidar, con acompañar, sí, con sostener que nada explote, digamos, en estas, sí, condiciones tan precarias y de crueldad que nos toca vivir hoy en día, porque es una crueldad cotidiana, no solamente por la situación económica, sino porque el odio está como en la atmósfera. Entonces creo que ahí hay una cosa más sensible de los feminismos, de las feministas y de muchas mujeres en particular, no quiero esencializar, pero sí que están al frente de espacios de lucha y espacios cotidianos y que hacen que le hacen frente al gobierno de una manera más silenciosa, digamos. Entonces, eso ya está pasando. Después hay que ver cómo eso se traduce en una fuerza política, quizás, que no es lo que estaría pasando. Y no sé tampoco, sí, si es lo que... No sé si es lo que le conviene también al gobierno, como conseguir, viste, esa alianza de tipo Liga de la Justicia, las feministas, no sé qué, en contra, sí, porque no lo tengo claro. Sí sé, y esto sí, por ahí me parece algo para poner en valor, que las declaraciones de Milei en Davos a comienzos de este año tuvieron un costo. O sea, no fueron gratuitas. O sea, fue de las marchas más importantes, ¿no? La que se armó en respuesta. Una respuesta masiva y a la vez tuvieron un freno en los avances que planteaban, que era ir atrás con la ley de femicidio, ir atrás querían ir contra el DNI no binario, ni lo quiero recordar para no volver a ponerlo en conversación, pero había como ideas, planes políticos que fueron silenciados sin detener la crueldad sostenida, pero como era... Entonces, digo, a veces subestimamos nuestra propia fuerza, porque no estamos todo el tiempo yendo a la calle masivamente, pero ojo, Igual, yo creo que sí estamos yendo a la calle, o sea, pero por esto, porque las feministas no solo somos feministas, las feministas son las que están también en los movimientos ambientalistas, en los comedores, en las organizaciones sociales, en el garrajamiento. Entonces es como... También es parte del mismo tejido que sostienen los jubilados los miércoles. Y creo que es la habilidad de estos gobiernos fascistas, que es ir contra todo, entonces como te fragmentan las luchas y están todas sectorizadas y no hay un gran frente, pero todo el tiempo hay manifestaciones de científicos y científicas, de la salud, de las personas con discapacidad, y en todo están las feministas. Lo que pasa es transversal a todo. Total, lo que pasa es que, bueno, es también la habilidad esa de ir en contra de todo, o sea, como es difícil unificar ahí. En esa estamos. Bueno. Estamos. Gracias y hasta la próxima. Hicieron pensar. Nos hicieron pensar.